Gracias, hermanos, por su atención a esta transmisión. Estamos en un estudio de los evangelios, en un tema titulado Jesús en la Biblia. Tuvimos el evangelio de Mateo con dos partes, la primera y la segunda, que nos enseñaba la Biblia y nos sigue enseñando, por supuesto, cómo era reconocido Jesús. Y ya vimos el evangelio de Marcos en una sola sesión, también el evangelio de Lucas. Creo que el evangelio de Juan vamos a verlo en dos partes, y casi algunos títulos de identidad de nuestro Señor Jesucristo en los evangelios se repiten, pero eso no impide que los volvamos a ver, que lo volvamos a repetir, y que conste que estamos en un diferente evangelio. Si estaba en Mateo, lo vamos a encontrar en Juan. Si estaba en Marcos, pero no en Mateo, de igual manera puede ser que esté en Juan, y eso es lo que vamos a observar. Pero para comenzar, la característica del evangelio de Juan es muy importante, porque se considera un evangelio para todo el mundo, para todo aquel que cree. Casi la mayoría de cristianos que aconsejan a nuevos convertidos, cuando yo estaba dedicado a la predicación evangelística también allá en la ciudad de Guatemala, siempre aconsejaba la lectura del evangelio de Juan como el primer libro de la Biblia a leer. Y no es una mala idea ni un mal consejo. Sin embargo, no se está diciendo que se lea Juan porque es un libro sencillo. Es un libro también bastante profundo, bastante complejo, y el evangelio de Juan tiene algunas narraciones muy importantes que revelan la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, la manera en que Él habló, la forma en que Él se expresó. Y creo yo que ningún otro evangelio como el de Juan revela la venida del Espíritu Santo y todo lo que Jesús habló respecto al Consolador. Así que es importante tomar en cuenta esa característica, pero de igual manera, como algunas cosas que no contienen los otros evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, el evangelio de Juan sí las contiene, y a eso quizá nos vayamos a referir de forma sencilla, pero de alguna manera lo vamos a señalar y lo vamos a hacer ver. Muy bien, el primer texto que tenemos en Juan capítulo 1, verso 1, es como el Génesis, que cuando leemos el capítulo 1, verso 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan es un evangelio que comienza así, y dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Así que lo primero que notamos es el título, el nombre, o en este caso la manera en que se reconoce a Jesús ya encarnado como el Verbo. El Verbo significa la palabra hecho carne también, refiriéndose a Jesús, porque verbo es palabra, pero se puede decir también inspiración. El verbo también es parte de lo que es la inspiración de Dios, porque el verbo es la esencia de Dios y es la manera en que se manifiesta a los hombres.
Esa es la primera característica de Juan, capítulo número 1, verso 1, pero también tenemos esta parte que dice en el verso número 2, este era en el principio con Dios, y luego dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús es el Verbo, pero también, según leemos aquí, Jesús es el Creador. Imagínense, todas las cosas por Él fueron hechas. Eso es volver al Génesis, volver a leer el capítulo 1 y el capítulo 2 de Génesis, y ahí cobra vida la porción que dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen. Acuérdese, no hay imagen de Dios. La Biblia asegura, a Dios nadie le vio jamás. Así que, ¿qué tipo de imagen podemos darle a Dios? Dios es una esencia y es algo sustancial en toda la creación. Cosas que existen y que no han sido vistas por el ojo humano, fueron creadas por Dios. Pero cuando ya se manifiesta la creación de Dios en todo lo que hizo según Génesis capítulo 1, ahí vemos que Dios entonces empieza a utilizar lo material, lo físico, y podemos darnos cuenta que cuando dice a la imagen, eso significa que el hombre fue hecho a imagen de Dios, la imagen que él ya tenía anticipada del Cristo, del Hijo del hombre, del Cordero de Dios. Así que Jesús no es imagen del hombre, más bien al contrario, el hombre es imagen de Jesús. Jesús se encarnó conforme al hombre que nosotros conocemos, nosotros mismos, pero Él ya era antes de la fundación del mundo, y como tal fue sacrificado, fue puesto en redención, más bien en la muerte para nuestra redención antes de la fundación del mundo. Por eso también dice que fuimos escogidos en Él, en el que es la verdadera imagen de Dios. Así que nosotros notamos que esta es una parte del comienzo de Juan muy profunda, pero también notamos que es una realidad espiritual que lo que se requiere para poder recibirlo, asimilarlo, aceptarlo, es creerlo. Es todo. No se puede discutir, no se puede argumentar contra esto, porque es una esencia espiritual que no podemos nosotros entender con el raciocinio. Por lo tanto, es el Creador, porque sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si usted lee Juan 1:18, también dice, a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Acuérdese, ya Jesús estaba resucitado y en el seno del Padre. El que está escribiendo es Juan el apóstol, y para él eso era una realidad, porque así lo había enseñado Jesús. Por lo tanto, él lo creía, lo escribió, no lo transportó, por decirlo así, no lo puso en papel, y nosotros ahora tenemos que creer lo mismo. Jesús está en el seno del Padre, el Hijo unigénito, que ese sería otro nombre, pero vuelvo a repetir, estamos viéndolo como el Creador. Por lo tanto, tal y como aquí dice, Jesús es el unigénito
hijo, porque Dios tiene un hijo, el Padre tiene un hijo, según el Salmo capítulo 2. Y también podemos ver que está escrito aquí en Juan, vamos a ver, 3:16, vuelve usted a leer lo mismo, el Hijo unigénito, según Juan 3:16, que ya lo conocemos de memoria, y también Primera de Juan 4:9. Déjeme buscar Primera de Juan 4:9, por favor, lea también conmigo si usted tiene su Biblia abierta. Primera de Juan 4:9. A veces es difícil correr para buscarlo. Aquí está, y dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él, o para que vivamos por Él, exactamente. Así que tenemos entonces a Jesús como el Verbo, como el Creador y también como el Hijo unigénito, tal y como lo estamos leyendo. Pero si nosotros nos damos cuenta, estos dos títulos ya son superlativos, ya es para nosotros una revelación de la divinidad. No creer en esto es estar realmente fuera del contexto de la fe cristiana. Y hay ahorita mismo mucha gente que lo está negando, líderes inclusive de organizaciones que han asombrado a sus propios miembros y feligreses, han dicho que Jesús no es Dios. Y eso definitivamente bota por tierra lo que ha sido el fundamento de la fe cristiana, porque ¿qué vamos a obtener nosotros si seguimos creyendo en Jesús? Pero Él no es el Hijo de Dios, pero Él no es el Verbo, Él no es el Hijo unigénito. Estaríamos realmente perdidos, y ¿qué faltaría? Quizás solamente negar que Él murió para pagar los pecados de su pueblo, y tal vez solo faltaría que negáramos también su resurrección. Pero eso no podrá ser posible mientras nosotros sigamos creyendo que estas palabras de la Biblia que leemos son la verdad, y es la verdad absoluta. Tómenlo en cuenta, Juan lo dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y luego en el verso 18 que leímos, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, porque Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Así que estoy en esto entonces, y este sería el tercer título que reconocemos. Vamos al verso 36 de Juan capítulo 1. Y dice: y mirando a Jesús que andaba por allí, ese es Juan el Bautista, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Esa fue la predicación, la declaración, la confesión y también diríamos la proclamación de Juan el Bautista. Finalmente, después de tener muchos meses de ministerio, finalmente llega a dar, como decimos, en el clavo, cuando ve a Jesús que va ya metiéndose al Jordán para ser bautizado. Él dice aquí: el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios. Ese es el cuarto título. Tal vez ya no voy a seguir contando para no confundirme, pero el Cordero de Dios es un título muy importante, porque esto nos lleva al Antiguo Testamento, que era un sacrificio necesario
para cubrir los pecados del pueblo. El sacrificio de los corderos, de los animales inocentes, perfectos, sin defecto, sacrificados por el sacerdocio arónico, donde se derramaba su sangre, donde se ponía también su carne sobre el altar para que fuera consumado por el fuego. Y por supuesto también es algo que se ve desde antes de que la ley existiera, porque Abraham, cuando fue llamado para que sacrificara a su hijo Isaac sobre un altar de piedra que él iba a levantar, cuya madera había cargado su propio hijo Isaac durante todo el trayecto del camino, entonces iba a sacrificarlo, y en ese momento Dios a través del ángel le dice: no lo hagas, Abraham. Y ya Abraham había confesado: Dios proveerá del cordero, porque Isaac le preguntó: papá, llevamos la leña, vamos al monte a sacrificar, vamos a levantar un altar, pero ¿dónde está el cordero? Él todavía no lo sabía, pero su padre sí, y dijo a Isaac, quizá para no asustarlo ya en términos de lo natural, de la escena, le dice: no te preocupes, Isaac, Dios proveerá un cordero. Pero según Romanos capítulo 4, el apóstol Pablo da más revelación, porque en la mente de Abraham, su hijo ya era un sacrificio realizado, porque él pensaba hacerlo, no dudó y quiso obedecer a Dios, porque él dijo: Dios es capaz de devolvérmelo, aún resucitándolo. Así que Abraham, por esa razón, es reconocido el padre de la fe, porque le creyó a Dios desde que lo llamó hasta muchas aventuras más en fe que tuvo en su viaje por todos los lugares que él visitó y que él caminó. Así que el Cordero de Dios es otro título muy importante y muy necesario, y Abraham vio el Cordero que se quejó ahí estando trabado en un zarzal, y le dijo a Isaac: ahí está el Cordero, hijo, bájate del altar. Y tomó al corderito que Dios había proveído sobrenaturalmente, y entonces lo puso sobre el altar y lo sacrificaron junto con su hijo Isaac, porque él es el Cordero de Dios, Jesús, el que Dios proveyó, porque el hombre no puede hacer nada por su salvación, por su redención, por pagar por el perdón de sus pecados. Solo Dios lo puede hacer, y Él es el único que puede proveer el cordero y la sangre inocente del que será sacrificado en el altar de Dios. Muy bien, vamos a otro punto, y es el texto de Juan capítulo 1 verso 38. Aquí entramos, voy a ver acá, perdón, no es capítulo 1, es, déjenme ver acá, Juan capítulo 1 y el versículo número 38. Aquí está. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, estos eran discípulos que ya iban tras él: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Entonces, la manera en que se dirigen estos discípulos al Señor, que están dispuestos a seguirlo, aunque Jesús les ponga la prueba y les demuestre que Él en realidad no tenía nada material que ofrecerles, sin embargo, creo que estaban dispuestos a seguirle. Jesús, entonces, después de esa prueba, oyó que ellos le dijeron Rabí, que significa maestro, porque así es reconocido. Jesús fue preparado en todo lo que es
la ley. Él siguió todo, no solo el patrón de conducta de un verdadero judío e israelita, sino también fue preparado para ser un maestro de la sinagoga, para ser tomado en cuenta en el liderazgo, inclusive del Sanedrín. No sabemos cuántas cosas más, pero obviamente Jesús se salió fuera del ambiente de ellos en la última ocasión que le tocaba en turno la lectura del profeta Isaías. Jesús leyó al profeta Isaías y ahí fue donde él dijo: se ha cumplido ya delante de sus ojos esta profecía, porque lo vieron, pero lo vieron como un judío más, como un hebreo más, que le tocó en turno una lectura del libro sagrado. Pero Jesús dijo: se cumplió ahora esta profecía, y de ahí en adelante Jesús salió, porque esa profecía decía a renglones seguidos que él saldría a predicar las buenas nuevas de salvación a los pobres. Así que estaba capacitado para ser maestro, y así fue reconocido. Si usted lo lee más adelante en el capítulo 3 de Juan, también cuando se acerca un fariseo llamado Nicodemo, y usted lee que dice principal entre los judíos. Él no era un tonto, no era alguien que ignoraba la capacidad de Jesús. Por eso cuando llegó a Jesús le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. No solamente las capacidades que tenía, sino también el llamado que tenía, y lo habían discutido entre los más importantes principales de los judíos. Así que Jesús está entonces siendo reconocido como rabí o maestro. Pero quiero que también usted vaya ahora a Juan capítulo 3 y vayamos al verso número 39, en donde vamos a ver capítulo número 3, versículo 29, me equivoqué, 29. Ahora es el mismo capítulo de Nicodemo, pero pasamos a la parte donde Juan estaba bautizando, y donde Juan obviamente atiende a Jesús en ese momento. Mire el verso 26. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, a Juan lo reconocían como maestro, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, o sea, cuando Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios, él bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Ahora el verso 29. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Muy bien, pasamos al otro título, el esposo. ¿De dónde este título? Imagínense, en los evangelios, antes de que viniera la revelación de la iglesia como la esposa de Cristo, como la esposa del Cordero, antes de que vinieran esas cartas y esas revelaciones escritas, Juan el Bautista ya lo sabía y se considera un amigo del esposo, pero él le da ese título, el esposo, porque en el plano espiritual, pero también
de la revelación de Dios, en el plano del designio divino, según su providencia. Jesús iba a venir para tomar esposa. Hay muchos ejemplos del Antiguo Testamento que bien se pueden tornar en ejemplos figurativos de esta realidad espiritual. Está el caso de Jacob, que por ganar una esposa tuvo que trabajar y sacrificarse por 7 años con el fin de tener el permiso del padre, y finalmente lo logró, lo consiguió. Tenemos muchos de estos casos en la Biblia, pero quiero nada más repetir lo que aquí leímos. Es el esposo el que tiene a la esposa. Juan está diciendo: yo nada tengo que ver con ese título, yo solo soy amigo del esposo. Y tal vez pudieron haber más preguntas, pero no quedaron escritas. Pudo haber más explicación al respecto, pero no quedó todo aquí escrito. Este mismo Evangelio de Juan dice al final que si se hubieran escrito todas las cosas, no cabrían los libros en este mundo. Hay demasiada información que no quedó, pero podemos, por la iluminación del Espíritu Santo, tener entendimiento de lo que esto significa. Así que vayamos al otro título. Según el Evangelio de Juan, capítulo número 4, ahora vamos a ver el caso de la mujer samaritana, y aquí nos vamos a detener por un momento, porque según el versículo número 9 del Evangelio de Juan, ahí leemos que la mujer samaritana, cuando ya estaba en el pozo y Jesús al lado de ella, ya teniendo una conversación, le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Aquí hay un título muy común, como quizá lo miraban la mayoría de las personas: un judío normal, común y corriente, un judío más, preparado, de buena familia, con mucha sabiduría, diríamos súper educado, pero no podían verlo más allá de lo que era su apariencia como un hombre. Pero así lo mira la mujer samaritana. Y hay 4 títulos que vamos a ver aquí, cómo la mujer mira a Jesús. Primero, lo ve como un hombre, ¿sí o no? No hay confusión alguna. Ella sabe que ahí está un hombre. Y hasta se ha dicho en alguna forma, ¿verdad? Tal vez cómica, tal vez en burla de la mujer, porque ya tenía 5 maridos, había tenido, y el que ahora tenía no era su marido, y ve a un hombre en el pozo, y posiblemente ella pueda pensar: un candidato más. La reputación de ella no era muy buena. La mujer iba al pozo sola, ni siquiera tenía acompañantes, otras mujeres que se juntaran con ella. Era una mujer que vivía la vida, se puede decir, de una manera muy normal, muy natural, pero muy libre, muy independiente. Entonces lo ve como hombre, es la primera. Lo ve como judío, número 2. Y así es como nosotros lo notamos. Pero también vamos a hacer un paréntesis, y en el verso número 10, mire cómo Jesús se presenta a esta mujer. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Aquí prácticamente Jesús está diciendo:
yo soy el agua de vida, el agua viva. ¿Por qué lo digo? Porque mire cómo dice el verso 14, para complementar esta parte, dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Pero todavía dice en Juan 7:37, si usted va conmigo más adelante y lee esta porción que dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, porque Él era el agua. Podríamos decir, es el pozo, es la fuente. Sí, pero Él mismo es todo, porque de Él emana la vida en cualquiera de sus formas. Porque así como es pan de vida, así también es agua de vida. Así que volvamos al capítulo 4 entonces, otra vez. Y aquí entonces lo vemos como el agua de vida. Esa es otra manera como Jesús se presenta y se lo revela a la mujer. Ya lo vio como hombre, dijimos, ya lo vio como judío, pero ahora lo va a ver como profeta. Y usted ya conoce esas porciones, pero lo vamos a leer, porque de eso se trata este estudio, de leer. Y aunque la explicación no sea súper profunda, sin embargo es importante. Lea conmigo en donde dice en el verso 19, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad. Verso 19, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Tercer manera de ver a Jesús. Y sí lo era, según Deuteronomio 18, 17 y 18. Lo profetizó Moisés. Profeta como yo les va a levantar el Señor, le dijo al pueblo de Israel. Y Él es el profeta que Dios prometió para el pueblo judío. Jesús, el profeta de los profetas. Ciertamente el último fue Juan, pero Jesús vino y no para ser el último. Vino porque es el último, pero es el profeta de los profetas. Él tenía que sellar la profecía con su advenimiento, con su manifestación y con la revelación de lo que era su designio de parte de Dios. Así que la mujer tiene en alguna forma un alcance de iluminación divina para ver a Jesús de otra manera. Ya no es un hombre común y corriente, ya no es solamente un judío normal de los que ella podía ver y conocer, ahora lo ve como profeta, porque le dijo lo que era su vida en cuestión de unos renglones escritos aquí en la Biblia, en cuestión de unas palabras, le reveló prácticamente toda su vida. Así que la mujer samaritana lo ve así, y lea conmigo según Juan 7:40 también. Y dice así esta porción: entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente, oiga, este es el profeta, porque lo estaban esperando. Era parte de una esperanza en Israel, ver al profeta venir. Por eso, cuando Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Cuál era una de las respuestas? Que tú eres el profeta. Así de simple se lee, pero tiene un trasfondo de mucha esperanza en los judíos, porque era una promesa divina que ellos estaban a la expectativa de verla suceder en sus días. Así que yo vuelvo entonces a esta porción del capítulo 4 y me doy cuenta juntamente con ustedes que la mujer
ve a Jesús como el profeta. Pero hay algo más, y es aquí donde quizá vamos a decir que Jesús a otros no le reveló quién era, ni aún a sus discípulos. Cuando les digo, no se lo digan a nadie. Cuando aún el funcionario público le preguntó el sacerdote, el sumo sacerdote le preguntó, ¿y tú eres el Cristo? Él dijo, yo soy. Pero el hombre no lo entendió, y de aquí en adelante vas a mirar al Hijo del Hombre, dijo, sentado a la diestra del Padre. Pero el hombre, en realidad, su pregunta no era tan una muestra de interés por saber, sino nada más por querer tomar a Jesús en una palabra que le sirviera de razón de poder condenarlo, de poder juzgarlo y señalarlo como falso. Pero la mujer samaritana, sin embargo, no tenía nada que perder Jesús aquí ni que ganar. De hecho, se dice que esta es la primera visita que Jesús hace a un pueblo gentil, porque muchos de los judíos consideran a los samaritanos gentiles, y acuérdense, los gentiles para los judíos era lo peor, y especialmente un samaritano. Y Jesús siempre tomó el ejemplo de samaritanos para avergonzar a los de su misma raza, a los mismos judíos, que eran discriminadores, racistas, y de alguna manera eran prejuiciosos. Por lo tanto, Jesús va a dar una revelación a la mujer samaritana. Lea conmigo el versículo 25. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Por favor, tome en cuenta esta revelación en Juan 4:26, dada a una mujer. Que si son importantes las mujeres para el Señor, claro que sí. Usted, hermana, usted que es casada o tal vez es soltera, usted es importante para el Señor en las revelaciones que Él tiene para su pueblo. Tomó en cuenta a una mujer que era de mala vida, de mala reputación, y le revela este misterio. Se lo dice así tan francamente, yo soy el que habla contigo. Esa mujer no pudo ser la misma a partir de ese momento, ya que en eso llegaron los discípulos y se maravillaron de que hablara con una mujer. Sin embargo, ninguno de ellos se atrevió a preguntarle al Señor, ¿qué es lo que estás hablando con esta mujer? Por respeto, porque no podían ellos ser mal pensados. Disculpe que me ría, pero creo que los discípulos también fueron mal pensados. Pero la mujer que hizo, dejó su cántaro, ya no oyó más. Esto fue la gota que rebalsó el vaso en la revelación. Esto fue suficiente. Realmente no necesitaba oír más. Fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Realmente a la mujer no le creyeron, pero quisieron comprobar qué es lo que dice esta mujer alocada, esta mujer desenfrenada, porque no tiene honestidad, no tiene integridad. Esta es una mujer que realmente no valora la vida, pero esta mujer era la que llevó la anunciación de que el Cristo estaba ahí. Y por esa razón, mire, dice, muchos, verso 39, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a Jesús
y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Que Jesús se haya quedado en tierra de samaritanos, acuérdense que él prohibió que fueran por camino de samaritanos cuando fueron a predicar los judíos, porque no hubieran sido bien recibidos entonces. Habían en realidad muchas premisas dadas por el Señor que tenían un significado inmediato, una razón del momento, de la ocasión. No los iba a exponer a un peligro innecesario, y a él había hecho lo que había hecho, y por esa razón dice, muchos más creyeron en Jesús por la palabra que él les predicó. 2 días. No buscó el mejor hotel 5 estrellas, no buscó el acomodamiento natural y a ver quién tenía, decimos en inglés appointment, ¿verdad? Pero en español se diría una cita especial para hablar con él. Jesús se dedicó a predicarles, a hablarles a multitudes en Samaria, porque les dio una revelación de quién era él. Así que tenemos esta revelación, el profeta, según lo hemos enseñado en esta oportunidad. ¿No bendice usted al Señor por esa revelación? Yo le doy gloria a Dios, le alabo, le bendigo, porque yo ahora lo puedo ver, sin ser ni judío ni samaritano, sino un simple gentil. Puedo ver a Jesús como el profeta, pero también como el Mesías prometido, como el Cristo, según se entiende en griego, el ungido, el que había de venir. Muy bien, vamos a pasar entonces ahora a la porción que dice en Juan 4:42. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Note el énfasis de esta confesión. Sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Ya no lo ven como la mujer fue a predicar, que se le había revelado, que le había conocido, que le había dicho todo como un profeta, sino que ahora ellos oyeron más de Jesús. Ese es el punto. Jesús les desgranó todavía más el evangelio de la gracia y les dio la revelación de lo que él era y lo que venía a hacer al pueblo de Israel y lo que venía a hacer a este mundo enviado por el Padre, el Salvador del mundo. Así se reveló Jesús a estos hombres, y aquí lo vemos para la gloria del Señor. Pero ¿quiere ver usted otra porción más? Muy bien. Y con esto vamos a concluir esta sesión. El Hijo del Hombre. Vamos al capítulo 6 y el versículo número 27 del capítulo 6, en donde dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Aquí Jesús mismo lo declara, son sus propias palabras, el Hijo del Hombre. Muchas veces se repite en todos los evangelios, incluyendo este de Juan, que Él es el Hijo del Hombre. Y no tendríamos nosotros razón de dudarlo, porque Él vino y fue hecho hombre, habitó entre nosotros, y es la revelación de Gálatas 4:4. Nacido de mujer, eso significa nacido como hombre. Según el Evangelio de Juan, capítulo 1, solamente
el que es engendrado por Dios, es nacido de Dios, es hijo de Dios. Y Jesús fue engendrado por Dios a través del Espíritu Santo, y Él es el Hijo de Dios. Pero como usó un vientre del Señor, el vientre de María, entonces en una gestación de 9 meses, Jesús nace como un hombre normal, natural, y por esa razón es reconocido el Hijo del Hombre. Y diríamos el hombre perfecto, porque venía sin mancha, sin contaminación, limpio, inocente y perfecto en todo, sin pecado, como lo dice la Escritura. Amados hermanos, en la segunda parte del Evangelio de Juan vamos a tener la conclusión de este tema, Jesús en la Biblia, a través de los Evangelios. Les agradezco su atención y deseo realmente que Dios les bendiga.